Bienvenidos a un nuevo curso de Sergi Code. ¿Estás listo? Bienvenidos a un nuevo curso de programación por Sergi Code acá en mi canal y en este caso JavaScript avanzado, programación orientada a objetos. Después de haber pasado por varios lenguajes de programación, volvemos a JavaScript, que la verdad que ha sido uno de los cursos más exitosos de este canal, así que lo hago con mucho cariño, con mucho orgullo y vamos a hablar de algo muy importante que es este paradigma, que es el programación orientada a objetos, el cual nos va a permitir, por supuesto, reutilizar código, abstraer conceptos, ¿sí? Y la verdad que, bueno, tiene muchísimas características muy positivas, lo cual, bueno, se los voy a ir explicando a lo largo del curso, por supuesto, y creo que esto realmente les va a venir muy bien para hacer un escalón más, ¿sí? Para dar el paso siguiente. Recordemos que hay frameworks como Angular que utilizan programación orientada a objetos, por lo cual, digamos, este curso realmente les va a servir muchísimo para fortalecer todas las herramientas que ustedes ya saben para poder dar el siguiente paso. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar con este curso, pero antes le quiero hablar del patrocinador de este video. Skillshare. Skillshare es una plataforma con miles de cursos de temas creativos como fotografía, diseños, entre muchos otros. No importa tu nivel, vos podés hacer los cursos a tu ritmo. Lo que más me encanta de Skillshare es su enfoque práctico. No solo mirás las clases, también podés compartir tus proyectos y recibir devoluciones. Además, Skillshare ha mejorado su sistema con categorías más intuitivas, nuevos temas como carreras creativas, inspiración creativa e inteligencia artificial e innovación. Y ahora podés buscar clases por software o tipo de material. En este momento estoy haciendo el curso Haga crecer su primer negocio online con los fundamentos del marketing, de Isis Breana. Es una excelente manera de aprender a desarrollar y hacer crecer tu propio emprendimiento online. Si te registras usando el enlace que te dejo en la descripción, los primeros 500 obtienen un mes gratis para explorar todo lo que Skillshare tiene para ofrecer. Aprovecha esta oportunidad para aprender algo nuevo o mejorar tus habilidades. Así que si querés potenciar tus habilidades o descubrir nuevas pasiones, sumate hoy mismo a Skillshare. Y ahora sí, vamos con el contenido del video de hoy. Ahora sí, vamos a comenzar con el curso. La verdad que estoy muy entusiasmado de ver JavaScript, programación orientada a objetos. Creo que va a ser algo muy interesante y muy poderoso para ustedes, así que arranquemos con el tema. Primero vamos a hablar de qué es un paradigma de programación. Es un enfoque o estilo que define cómo se estructuran y escriben los programas. Cada paradigma establece reglas sobre cómo los desarrolladores pueden crear, organizar y manipular el código para resolver problemas. Algunos ejemplos incluyen la programación imperativa, orientada a objetos, funcional y lógica, cada una con sus propias características y principios. Comprender estos paradigmas es crucial para seleccionar el enfoque más adecuado al resolver problemas y diseñar sistemas de software eficientes y mantenibles. Como podemos ver, entonces, un paradigma de programación es el enfoque cómo vamos a estructurar nuestro código según la necesidad de lo que tengamos que hacer. Entonces vamos a tomar el enfoque que sea el más eficiente para dar una solución a el proyecto que estemos realizando. Por lo cual, uno de estos enfoques va a ser la programación orientada a objetos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Continuamos. Vamos a hablar ahora sí de la programación orientada a objetos, no necesariamente en JavaScript, vamos a hacerlo general y después por supuesto llegaremos a la tecnología que vamos a ver en este curso. Podemos ver que acá puse POO, pero en internet normalmente suele estar en inglés OOP, Object Oriented Programming, ¿sí? Pero programación orientada a objetos en español se va a ver de esta forma. Bien, vamos a ver qué es. Es un paradigma de programación que organiza el código en objetos, ¿sí? Esto es lo primero que ustedes se tienen que memorizar. ¿Cómo organiza el código? En objetos. Cada uno con sus propios datos y comportamientos. Repasemos. Se organiza en objetos, o sea, lo más importante es un objeto, y este objeto tiene datos y comportamientos, ¿sí? Recuerden esto, guárdenselo. Se centra en conceptos como la abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo para facilitar el desarrollo del software modular, reutilizable y fácil de mantener. Ahora no se preocupen, todas estas palabras pueden parecer chino básico, pero
durante el curso vamos a ver una por una qué significan, para qué sirven y, por supuesto, cómo hacer el código para que funcione de esa forma y nos hagan ser eficientes dentro de este paradigma. En programación orientada a objetos, los objetos interactúan entre sí mediante mensajes, lo que permite una representación más cercana de los conceptos del mundo real y una mejor gestión de la complejidad de los programas. Esto es muy interesante, ya que, como estamos viendo acá, los objetos, ¿sí?, vamos a instanciarlos, o sea, vamos a tomar una instancia de ese objeto y vamos a tener estos mensajes que son la información propia de este objeto que hemos creado. Esto no quiero complicarlo mucho, ya vamos a ir de a poquito hasta ese concepto. Si todo esto todavía les parece muy complejo, no se preocupen, lo vamos a ver varias veces hasta que ustedes puedan interiorizarse. Por supuesto, al no ver un ejemplo puede ser un poquito abstracto, pero ya vamos a llegar al momento en el cual ustedes van a decir, ah, significaba esto. No se preocupen, vamos de a poquito, no se desesperen. Sigamos. Vamos a hablar de las bases de la programación orientada a objetos. Cómo tenemos que tomar el código y modelarlo de tal forma que cumpla con este paradigma, ¿sí? Que cumpla con este estilo, que cumpla con esta estructura, ¿sí? Vamos a por ello. Vamos a hablar primero de las clases, una de las estructuras más importantes si queremos trabajar con programación orientada a objetos. Así que arranquemos. Son la piedra angular de la programación orientada a objetos, actuando como plantillas para la creación de objetos. Definen las propiedades y comportamientos que caracterizan a los objetos de un tipo específico. Al encapsular datos y funcionalidades relacionadas, permiten la reutilización del código, la organización modular y la abstracción. Se lo voy a explicar de nuevo, pero con mis palabras para que ustedes lo puedan ir entendiendo. Esto es muy importante. Las clases son las plantillas de los objetos. Y acá me voy a poner un poquito filosófico. No sé si han leído lo que es La República de Platón, en el cual él tenía este mundo de ideas, en el cual él decía que no hay muchos caballos, sino que hay una sola idea de caballo. No hay muchos perros, sino que hay una sola idea de perro, ¿sí? Esto es muy interesante y a esto voy. La abstracción de caballo hace que el concepto de caballo, cuando nosotros pensamos en un caballo, no pensamos exactamente en un caballo blanco o marrón o con una manchita. O si decimos perro, no pensamos específicamente en un Doberman o en un collie o en un perro callejero, sino que tenemos el concepto, la abstracción. Nosotros somos capaces como humanos de abstraer el concepto de caballo y de abstraer el concepto de perro. Y estos conceptos, ¿sí?, también engloban ciertos datos y comportamientos, que son estos que habíamos visto, atributos y métodos. Entonces, un objeto, en este caso, ¿sí?, va a salir de una plantilla. Entonces, ¿la plantilla cuál va a ser? La plantilla, por ejemplo, caballo. Y una instancia de esa plantilla, ¿sí?, un objeto que vamos a crear va a ser un caballo blanco que tiene, por ejemplo, tanta altura. O sea, si nosotros hacemos algo particular, si instanciamos esa plantilla, vamos a tener un caballo con determinadas características y comportamientos. Mientras no instanciemos, es una abstracción del caballo, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que entender de cómo va a funcionar la programación orientada a objetos. Nosotros vamos a tener clases que van a servir como plantillas para poder generar objetos, ¿sí?, que van a ser instancias, ¿sí? Entonces, si tenemos la clase perro, podemos generar 10 perritos con nombres distintos, con colores distintos, con razas distintas. ¿Se entiende? Bien, continuemos. Hablemos de los atributos. Son las características o datos que describen el estado de un objeto en un contexto determinado. Estos pueden representar desde valores simples, como números o cadenas de texto, hasta estructuras más complejas como objetos u tipos de datos. Los atributos definen las propiedades de un objeto con los cuales se gestiona el estado del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que los atributos son las características duras. Por ejemplo, vamos a hablar, como decíamos recién, de una clase perro. Nosotros instanciamos, tenemos un perrito y ese perrito que instanciamos va a tener ciertas características. Entonces, la clase que decía va a tener un color, va a ser de una raza. Ahora, si nosotros tenemos una instancia, tenemos un objeto, tenemos un perrito, ya ahí le podemos poner, va a ser de color marrón. Va a tener nombre, por ejemplo, Pichicho. Va a tener 3 años, ¿sí? Entonces, esos atributos, ¿sí?, esas características, esas propiedades van a ser intrínsecas de esa instancia, intrínsecas de ese objeto. En este caso, de un perrito que, para poder hacerlo, nos basamos en la plantilla que es la clase. ¿Se va entendiendo? Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar del comportamiento, los métodos.
Son bloques de código que encapsulan una serie de acciones o comportamientos específicos, asociados a un objeto. Estos permiten realizar operaciones sobre los datos de un objeto, modificar su estado interno y responder a eventos dentro de un programa. Los métodos pueden acceder a los atributos de un objeto. Esto es muy interesante. Como podemos ver, tenemos, por así decirlo, dos clases de métodos. Uno es bien de comportamiento. Por ejemplo, en un perrito, como venimos para poder mantener el ejemplo que a ustedes les sea un poquito más fácil, uno de los comportamientos puede ser, por ejemplo, ladrar. ¿Y cómo ladra un perro? Dice wow, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el comportamiento. Entonces, ese comportamiento se va a reproducir en todos los perritos que hagamos. Entonces, en la clase va a tener un método de clase en el cual va a decir ladra y va a decir wow, ¿sí? Y no importa si el perrito es marrón, blanco, siempre va a ser el mismo comportamiento. Entonces, ese método se va a compartir. Ahora, podemos tener métodos que son para modificar los atributos, que esto es lo que dice acá, que los métodos tienen acceso a los atributos. Entonces, si los atributos, por ejemplo, pusimos que el dueño del perro se llama Pedro, ¿sí? Pero lamentablemente Pedro se tiene que, por ejemplo, mudar del país, aunque es un poco cruel lo que estoy diciendo, por ahí podríamos usar otro ejemplo, pero por ejemplo, si cambia de dueño, podremos utilizar un método para cambiarle el dueño. Por ahí me pareció un poco cruel, así que vamos a cambiar el ejemplo, vamos a decir que cambia de veterinario. Entonces tenía un veterinario llamado Pedro y, por ejemplo, se mudaron de barrio y ahora la veterinaria se va a llamar Manuela, por ejemplo. Entonces podemos utilizar un método para cambiar de veterinario, ¿sí? Entonces, los atributos son estas características que hacemos al inicializar, al instanciar el perrito, pero después con los métodos podemos cambiar estas características según lo necesite el programa que estemos haciendo, ¿sí? Perdón si el ejemplo del perrito es muy sencillo, pero me parece la mejor forma de que ustedes lo entiendan para que después cuando veamos algo un poquito más complejo lo puedan entender, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora hablemos de los objetos. Por supuesto, hablamos de las clases, atributos, métodos y no podíamos dejar de hablar de la programación orientada a objetos. Vamos a hablar de los objetos. Los objetos son las instancias específicas de una clase que encapsulan datos y comportamientos relacionados. Fíjense que usamos todo lo que vimos antes. Son las instancias, o sea, de una plantilla, por ejemplo, de perros o una plantilla de caballos, hacemos un perrito o un caballo con determinadas características, o sea, determinados datos y determinados comportamientos, ¿sí? Fíjense cómo todo se va uniendo. Los objetos permiten modelar entidades del mundo real de manera modular y reutilizable, facilitando la organización y el diseño de sistemas de software eficientes y mantenibles. Como podemos ver, todo lo que nos rodea en el mundo podemos abstraerlo y de esa forma utilizar la programación orientada a objetos para hacer de todo el mundo complejo con todas esas variables mucho más abstracto, mucho más sencillo de pasar a un lenguaje de computación y que ese lenguaje de computación pueda, bajo determinadas circunstancias, tomar las características flexibles que puede llegar a tener cada objeto, pero dentro de una estructura la cual nos va a permitir, por supuesto, hacer desarrollos y programar, ¿sí? Así que continuemos, la verdad que se va a poner interesante, continuemos un poquito más. Bien, vamos a ver las características de la programación orientada a objetos, ¿sí? Esto es un poquito más abstracto, pero es muy importante que ustedes lo entiendan. Hablemos de la abstracción. Permite representar entidades del mundo real como objetos con características y comportamientos relevantes para el problema que se está resolviendo. Esto es un poquito más de lo que habíamos hablado antes. Nosotros, ¿qué queremos hacer con la programación orientada a objetos? Queremos tomar objetos o cosas de la vida real y abstraerlas, ¿sí? Esto simplifica la complejidad del sistema al enfocarse en aspectos esenciales y proporcionar una forma de modelar conceptos del mundo real en el código. Por supuesto, después las características puntuales de cada objeto las podemos modelar puntualmente para ello, pero la estructura entonces es rígida, ¿sí? Bien, hablemos de encapsulamiento. Los detalles internos de un objeto deben estar ocultos fuera de la definición y solo deben ser accesibles a través de una interfaz claramente definida.
Esto promueve la seguridad y la integridad de los datos al prevenir accesos no autorizados y facilita el mantenimiento del código. Súper interesante. Como podemos ver, por ejemplo, si nosotros tenemos algunas características, hagamos de cuenta que estamos instanciando un empleado, el cual tiene un sueldo, y ese sueldo que tiene el empleado no lo quiere compartir. No vamos a compartir esa información con nadie. Entonces, está encapsulada de tal forma que nadie la pueda conocer y únicamente la podemos conocer a través de un método, ¿sí?, que pueda tomar ese dato. Pero ese método puede tener restricciones. Entonces ahí es donde metemos un poquito de programación. Decimos, ¿vos querés tener este dato? Bueno, vos tenés que ser una persona autorizada. Tenés que ser la misma persona, por ejemplo, o podés ser el jefe. Pero no puede ser que un compañero acceda a esa información. Entonces ahí podemos ir segurizando. Entonces esa información está encapsulada, no la puede ver nadie. Pero si queremos acceder a ella, tenemos que cumplir ciertas restricciones. Para eso vamos a usar lo que se llama un getter, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero fíjense lo poderoso que es este concepto de encapsulamiento para la hora de la seguridad, ¿sí? La programación orientada a objetos tiene muchas de estas características para justamente proteger la información, ¿sí? La verdad está muy interesante que usted lo aprenda. Vamos a hablar ahora sí de herencia. Permite que una clase, ¿sí?, vamos a hablar en este caso de la subclase, herede atributos y métodos de otra clase, o sea, la superclase, lo que promueve la reutilización del código y la organización jerárquica de las clases. O sea, podemos hablar de padres e hijos. Entonces podemos poner que el padre, ¿sí?, tiene ciertas características y los hijos van a heredar esas características. Por ejemplo, si tenemos la clase animal, por ejemplo, ¿sí?, vamos a saber que todos los animales tienen, por ejemplo, ciertas características. Vamos, por ejemplo, a poner cuadrípedos, ¿no? Entonces, sabemos que todos los animales cuadrípedos tienen 4 patas, hacen un sonido, pueden dormir, pueden, por ejemplo, comer, ¿sí? Todo eso se comparte entre todos los animales cuadrípedos, ¿sí? Y después podemos tener clases hijas, como por ejemplo, como hemos dicho, perrito, gatito, caballo, que son subclases que no hace falta poner de nuevo, pueden dormir, comer, tienen 4 patas, porque todo eso lo heredan de la clase animal cuadrípedo. Entonces, la herencia que va a hacer, nos va a hacer ahorrar código, ¿sí?, porque no vamos a tener que escribir 2 veces lo mismo, y por otro lado, nos va a ayudar a abstraer los conceptos y que haya una jerarquía, ¿sí?, y que cada concepto esté involucrado en la jerarquía que corresponde. Si vamos a poner que tiene 4 patas, claramente lo tenemos que poner en la jerarquía de animales cuadrípedos, ¿sí? El tema de comer, por ejemplo, a lo mejor podríamos ponerlo ya directamente en animales, porque creo que todos los animales comen, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? O todos los animales están basados en carbono, por ejemplo, no sé, para decirlo, por supuesto estoy exagerando un poquito para que ustedes lo entiendan, ¿sí? No es que vamos a hacer un programa de biología, o sí, ¿por qué no? Pero bueno, para que ustedes entiendan cómo funciona este concepto de abstraer estos datos y cómo hay una jerarquía que nos va a ayudar a ahorrar código y que cada cosa esté en su lugar. Como dice acá, esto facilita la creación de nuevas clases que extender es que heredan, ¿sí?, el comportamiento de las clases existentes, permitiendo una mayor flexibilidad y modularidad en el diseño del sistema. O sea, vamos a ver que mientras más arriba esté la jerarquía, más abstracto es. O sea, el concepto de ser viviente es súper abstracto. Más abajo estará animal, que es más puntual. Después más abajo estará animal cuadrípedo, que es más puntual. Después estará caballo, que por supuesto es mucho más puntual. Y así sucesivamente, mientras más abajo esté la clase, más específica va a ser. Entonces, hay una tendencia de la generalidad a la especificidad, ¿sí? Esto es muy importante también. Y por último vamos a hablar del polimorfismo. Se refiere a la capacidad de objetos de diferentes clases de responder al mismo mensaje de manera diferente. Ya vamos a ver esto. En otras palabras, un mismo método o mensaje puede reproducir diferentes resultados según el tipo de objeto que lo reciba. Esto permite escribir código más genérico y reutilizable. Por ejemplo, vamos a poner una clase empleado, ¿sí? Y en la clase empleado vamos a tener, por ejemplo, un método que va a decir, por ejemplo, cobrar. Ahora, esa clase empleado, por ejemplo, vamos a tener profesor y vamos a tener, por ejemplo, celador, guardia en la jerarquía, ¿sí? O psicopedagogo. Entonces, estas 3 personas van a tener sueldos distintos, por ejemplo. Entonces, si yo agarro y llamo al método cobrar, ¿sí?, a lo mejor el mismo método para las 3 clases distintas, que a su vez están heredando de la clase empleado, yo le digo
por ejemplo, al empleado profesor cobrar y cobra cierta plata y dice, usted ha cobrado cierta plata a través del banco A, ¿sí? Ahora, si yo uso el mismo método, pero de el celador o del guardia o de la psicopedagoga, a lo mejor dice, usted va a cobrar a través del monotributo, por ejemplo, tiene otro sistema de cobro, a través del banco B. Entonces, el mismo método está devolviendo dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos polimorfismo. Dependiendo de qué objeto esté llamando ese método que pertenece a una subclase de donde habíamos definido cómo cobrar, ¿sí? Va a tener distintos comportamientos. Por supuesto, esto es un poquito más abstracto y es lo más difícil que de lo que hemos visto, pero cuando lo veamos en código ustedes lo van a entender. Vamos a usar, como les digo, el mismo método para distintas cosas. Por ahí un ejemplo más fácil podría ser el tema de hacer sonido. Por ejemplo, tenemos hacer sonido, le pusimos en animal. Y tenemos 3 clases distintas abajo de animal que va a ser perro, gato y cobayo, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que el perro, cuando decimos hacer sonido, va a decir guau guau. El gato va a decir miau miau y el cobayo va a hacer cui cui, ¿sí? Por ejemplo. un poco absurdo, pero bueno, para que ustedes entiendan de qué trata el polimorfismo. Continuemos. Bueno, última diapositiva antes de arrancar con el código y podemos ver que dice que antes de ECMAScript 6, ¿sí? No tenía clases formales. Se utilizaban funciones constructoras y prototipos para simular la programación orientada a objetos. A partir de ECMAScript 6 se introdujo la sintaxis class, que es la clase que hemos visto, aunque internamente sigue usando prototipos. Esto es muy interesante. Si ustedes están haciendo más de un lenguaje de programación conmigo, vamos a ver que, por ejemplo, en Python esto no es así, o en Java esto no es así. O sea, en el fondo, estas clases y esta forma de trabajar en programación orientada a objetos, JavaScript internamente la resuelve distinto. Nosotros vamos a trabajarla a la forma clásica. Entonces ustedes no se van a dar cuenta. Pero por dentro, si ustedes quieren saber, en realidad sigue utilizando prototipos. Que esto es un poquito más complejo y la verdad que no vale la pena que lo veamos en este curso. Así que directamente vamos a ir a programación orientada a objetos, que sí se utiliza mucho y a usted le va a ser muy útil. Así que ha finalizado la introducción teórica y ahora sí, manos a la obra. Vamos a meter las manos en el barro y a hacer código sobre cada una de estas cosas que vimos para que ustedes salgan de este curso aprendiendo JavaScript avanzado. JavaScript, programación orientada a objetos. Nos vemos en la siguiente sección. Señoras y señores, arrancamos con esta hermosa aventura juntos que es JavaScript avanzado, programación orientada a objetos, y me bajé este divertido fondo que está por supuesto en inglés, pero me parece que es muy gracioso y agradable para arrancar esta nueva aventura juntos. ¿Vamos a empezar? ¿Se animan? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir nuestro navegador favorito, en este caso Chrome, y vamos a poner acá en la barra de navegación gist.github.com/sergicode, de esta forma, y se va a estar abriendo mi gist, donde tengo, si hacemos clic acá, todo lo que tengo que tener instalado para este curso, ¿sí? Seguramente si ustedes vienen de mi curso de JavaScript, React o cualquiera de mis cursos, ya la mayoría de estas cosas tienen que tener instaladas y tienen que saber cómo utilizarlas. Y son nuestro navegador, en este caso yo voy a estar usando Google Chrome, ¿sí? Por lo cual yo les recomiendo que para seguir este curso usen el mismo. Visual Studio Code, ¿sí? Que es nuestro editor de código, ¿sí? Ustedes se pueden bajar el que corresponda a su sistema operativo. Git, ¿sí? Que es este software para poder manejar las versiones, ¿sí? Y por último, Node, ¿sí? Que es un ambiente de ejecución de JavaScript que nos va a permitir ejecutar JavaScript en la terminal, en la consola, ¿sí? Y acá tienen, si ustedes están viendo este video en un lugar que no es mi canal de YouTube, pueden hacer clic acá y venir a mi canal de YouTube y suscribirse, por supuesto, y ver el video acá que corresponde. Por suerte acá ya estoy llegando a los 44.000, estoy en 43.500, ¿sí? Y bueno, he sacado todos estar videos y bueno, acá va a estar seguramente el video que están viendo ustedes. Así que estoy muy contento con cómo ha crecido este canal. Así que pronto voy a estar llegando a los 50.000. Estoy muy ansioso. Si no me seguís y no estás suscrito, hacelo, ya que me ayuda un montón a posicionarme. Y como podemos ver, tengo 41 videos. La mayoría son de lenguajes de programación. Otros son entrevistas o algunas ayudas para conseguir trabajo, lógica de programación. Todo es realmente de mucha calidad y se hace con mucho amor. Así que suscríbete, que no te voy a llenar de contenido basura.
publico relativamente poco, 1 o 2 veces por mes, y la verdad que son todos videos de mucha calidad y para enseñarte a mejorar en tu carrera de programador. Así que suscríbete, dale like al video y comenta lo que vos quieras. Así que bueno, volviendo a esto, tenemos que instalar nuestro navegador, el editor de código Visual Studio Code, Git, que es el software que nos va a permitir hacer la administración de versiones y además trabajar de forma colaborativa, y Node, que es el entorno de ejecución de JavaScript que nos va a permitir ejecutar JavaScript, que es lo que vamos a ver en este curso, para hacerlo en la terminal y poder hacer utilización de programación orientada a objetos y con la terminal ir viendo cómo se va desarrollando nuestro programa, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo para esta sección, que es la sección de instalaciones necesarias para el curso. Espero que ya tengan todo instalado y nos vemos en la siguiente sección, la primera de este gran curso de JavaScript avanzado, programación orientada a objetos. Nos vemos allí. Vamos a la primera sección donde vamos a poner manos a la obra y vamos a hablar de clases y objetos, ¿sí? Y vamos a ver cómo instanciar estos objetos, que recuerden que son una instancia de la clase, ¿sí? Que es la plantilla, ¿sí? Así que vamos a ir viendo esto. Vamos a crear para ello una carpeta, ¿sí? Vamos a poner New Folder y acá vamos a poner, por ejemplo, JS-POO, ¿sí? De esta forma. Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code, perfecto. Y vamos a arrastrar la carpeta aquí, ¿sí? Vamos a poner que confiamos en los autores, que somos nosotros mismos, así que hay que confiar en uno mismo, que vamos a poder aprender programación orientada a objetos en JavaScript. Y aquí estamos, ¿sí? Bienvenidos al Visual Studio Code, a el curso de JavaScript avanzado. Así que bueno, vamos a arrancar. Vamos a hacer un archivo, vamos a poner por ejemplo holamundo.js y vamos a hacer un console log que diga hola mundo y vamos a probar que esté funcionando todo bien. Vamos a abrir la terminal, ¿sí? Vamos a poner New Terminal, también puede ser Control Shift Ñ, ¿sí? De esta forma. Y aquí vamos a poner Node y vamos a poner el nombre del archivo que acabamos de crear, que es holamundo.js. Ponemos holamundo.js, con el tabulador se autocompleta y si hacemos Enter está diciendo hola mundo, ¿sí? Perfecto, ya tenemos todo funcionando. Si ustedes no entienden algo hasta ahora, ¿sí? Les recomiendo que vayan a mi curso de JavaScript desde cero, porque bueno, esto lo hemos visto, ¿sí? Básicamente acabamos de crear un archivo JavaScript, acabamos de hacer un console log que es para que imprime en consola y acabamos de usar Node, ¿sí? Para poder utilizar la terminal, ¿sí? Estas tres cosas son lo que pedí recién que instalen como necesario, por lo cual ya les mostré dónde instalarlo y todo esto lo expliqué en mi curso de JavaScript desde cero. ¿No entendieron algo? Van a tener que ir a ese curso. Si no, continuamos. Bien, vamos a ver entonces ahora sí lo que es una clase. Básicamente vamos a hacer otro archivo porque el hola mundo este no tiene mucha pinta de clase. Y vamos a empezar con persona.js. Lo voy a poner en mayúscula porque va a ser una clase. Y vamos a poner acá class, ¿sí? Que es la palabra reservada de la clase. Persona. Y vamos a abrir llaves, ¿sí? Recuerden que la clase es una plantilla que vamos a utilizar para poder hacer nuestros objetos, nuestras instancias, ¿sí? Y vamos a utilizar una plantilla de personas. O sea, vamos a utilizar características de comportamiento de todas las personas, ¿sí? Vamos a probar. Para poder ponerle características tenemos que usar un método especial que hasta ahora no había nombrado, pero es muy importante, que es el constructor. El constructor es un método especial que permite instanciar objetos basándose en la plantilla que es la clase, ¿sí? O sea, basándose en la clase que es la plantilla, ¿sí? Bien, entonces vamos a poner el constructor de esta forma y acá vamos a recibir dos parámetros, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, parámetro 1, vamos a hacerlo ahora medio básico, después vamos a hacer más específicos, parámetro 1 y parámetro 2, ¿sí? Abrimos las llaves y acá vamos a recibir esos parámetros utilizando this, ¿sí? Que ya voy a explicar qué es. Y acá vamos a poner una característica, ¿sí? Característica 1 va a recibir el parámetro 1 y la característica 2 va a recibir el parámetro 2, ¿sí? Vamos a acomodar un poquito con Alt-Shift-F. Y fíjense, perdón, acá me olvidé de poner el 2. Perfecto, ahora tengo todo utilizado. Fíjense entonces que recibe el constructor dos parámetros, ¿sí? O dos argumentos. También podemos usar arg, me parece que es mejor. Vamos a poner arg, de hecho. Parece que va a ser mejor
ya que en realidad lo que va a estar recibiendo son argumentos. Entonces vamos a estar recibiendo argumento 1 y argumento 2, y estos dos van a ser lo que se van a asignar a la característica, ¿sí? Por ahora vamos a hacerlo muy básico así. ¿Cómo construye una persona? Se construye de la siguiente forma. Pongo const persona igual new, que es para hacer una instancia de la persona, y le vamos a pasar los dos argumentos. Por ejemplo, vamos a poner que es alto y además es ingeniero, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde persona vamos a poder acceder a las dos características estas, ¿sí? Vamos de a poquito, primero vamos a hacer la construcción y ahí les voy a explicar un poquito. Si yo pongo punto, puedo acceder a la característica 1 y característica 2. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un console log de persona y también voy a hacer un console log de persona punto característica 1 y lo mismo para característica 2, ¿sí? Entonces, vamos a ir escribiendo un poquito. Estas características que están acá son las famosas propiedades, ¿sí? Que habíamos dicho que son las características, ¿sí? Y va a tener estas dos que van a ser propias de la persona, ¿sí? Este this, ¿sí? Lo que es el this, vamos a poner acá otro. This hace referencia a la persona que estamos instanciando. Ya les voy a explicar por qué se usa este this, porque lo que vamos a hacer es ponerle el mismo nombre al argumento que a la característica. Pero eso quiero hacerlo en el segundo paso para que no se confundan, ¿sí? Entonces, tenemos el constructor, que es este método especial para instanciar los objetos, y las dos características que van a recibir los argumentos a través del constructor. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, iniciamos una persona nueva utilizando new. Entonces acá vamos a poner de esta forma. Estamos instanciando un objeto basado en la clase, o sea, la plantilla, ¿sí? Este new persona que está recibiendo alto e ingeniero en realidad está haciendo uso del constructor. Fíjense que recibe argumento 1 y argumento 2. Y yo le estoy pasando argumento 1 y argumento 2. ¿Se entiende? Entonces estamos creando una persona, que puede ser persona 1 tranquilamente, o persona, podemos ponerle el nombre Raúl, el nombre que querramos. Esta es una variable. Y le estamos asignando una instancia de esta clase, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer el console log de la persona entera. Vamos a hacer el console log de la característica 1 y la característica 2. Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner entonces node, persona, enter. Ah, perdón, acá no había guardado, disculpen. Vamos de nuevo. Y ahí está diciendo que persona tiene la característica 1 alto, característica 2 ingeniero. Y fíjense que viene todo entre llaves. La característica 1 entonces es alto y la característica 2 entonces es ingeniero, ¿sí? ¿Se dan cuenta cómo va funcionando? Vamos a hacer lo mismo ahora con otra persona. Vamos a instanciar const persona 2 y vamos a utilizar new persona y vamos a poner, por ejemplo, va a ser inteligente y va a ser, por ejemplo, arquitecta, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con persona 2. Acá vamos a reemplazar todo esto con persona 2. Y fíjense que estamos reutilizando código. ¿Ven? Persona 2 también puede utilizar característica 1 y característica 2. Y va a funcionar exactamente igual. Vamos a guardar. Vamos a poner entonces node persona.js. Y vemos que persona 2 es un objeto de tipo persona que tiene característica inteligente arquitecta. Y vemos que al hacer característica 1 y característica 2 estamos ahorrando código, estamos empezando a reutilizar código. ¿Ven que esto es muy interesante? Fíjense que decimos que es inteligente y arquitecta, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un poquito más realista cómo se ve esto, ¿sí? Así que muy importante esto. Voy a cerrar un poquito acá y acá para que se vea un poquito más y ahora vamos a ver algo más realista, así que mucha atención. Y les voy a explicar ahora por qué es tan importante este this, ¿sí? Así que lo que vamos a ver ahora es súper importante. Concentración. Normalmente este argumento y esta característica suele llevar el mismo nombre, ¿sí? Entonces ahora vamos a poner, por ejemplo, nombre, edad y vamos a poner, por ejemplo, profesión, ¿sí? Entonces voy a poner nombre, edad y vamos a poner profesión y profesión. Entonces, esto es un salto muy importante y se lo dije de esta forma para que ustedes no se confundan.
Y esto, por favor, presten mucha atención. El constructor va a estar recibiendo 3 argumentos. Nombre, edad y profesión, que son estos 3 de la derecha, ¿sí? Y se los va a estar asignando a el nombre de la persona, la edad de la persona y la profesión de la persona. Entonces, este this hace referencia a la instancia que va a estar haciendo la persona. Entonces, esto es muy importante, chicos. Esto de acá es lo que recibe por parámetro y esto que tiene la palabra this es lo que tiene dentro de la persona. Entonces, a no confundirse con esto. Claramente todo lo que tenemos abajo ya no sirve más. Vamos a borrarlo por ahora. Y vamos a hacer una nueva instancia, por ejemplo, de const. Vamos a poner Carolina, por ejemplo, igual a new persona que se va a llamar Carolina. Va a tener, por ejemplo, 35 años. Y la profesión va a ser, por ejemplo, astronauta. ¿Sí? Vamos a hacer otra persona más. Const Ricardo. Igual a new persona. Se va a llamar Ricardo. Va a tener 18 años. Y va a ser estudiante de programación. ¿Sí? Vamos a hacer entonces los console log correspondientes. Vamos a poner console log de Carolina y de Ricardo. ¿Sí? Y vamos a abrir la terminal y vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a poner entonces node de persona, enter, y tenemos 2 instancias. La primera instancia dice que el nombre Carolina, edad 35, profesión astronauta. Y la segunda instancia es nombre Ricardo, edad 18, profesión estudiante de programación. ¿Sí? Perfecto. Bien, si yo quiero consologuear puntualmente el nombre, vamos a poner punto nombre, y no va a haber ningún problema. Carolina y Ricardo. Y ahora, ¿qué pasa si yo quisiera modificarlos desde afuera? Vamos a verlo. Vamos a poner acá abajo. Vamos a poner, por ejemplo, Carolina. Punto. Edad. Vamos a poner que sea de 45 años. De repente aumentó 10 años. Y Ricardo, vamos a poner que cambió de carrera. Entonces vamos a poner profesión. Va a ser ahora estudiante de artes. Ya que al final no le gustó nada la programación. ¿Y qué pasa si yo pongo entonces edad acá y profesión, ¿sí? De Carolina y Ricardo? Vamos a ver. Vamos a ver que lo pudimos cambiar. Dice 45 y estudiante de artes. Si esto mismo yo lo pusiera antes del cambio, fíjense que antes del cambio es 35 estudiante de programación y después del cambio, o sea, nos está permitiendo cambiar por afuera. Ya vamos a ver que esto después vamos a tratar de evitarlo. Por ahora esto se puede, ¿sí? Por ahora podemos entrar a la información, verla, Carolina edad, Ricardo profesión, y podemos cambiarla. Entonces estamos haciendo la obtención, ¿sí? Obtener en inglés se llama get, ¿sí? Estamos haciendo la obtención de datos y estamos cambiando, lo que es poder configurar o cambiar es set, entonces estamos pudiendo cambiar la información desde afuera. Otra cosa que también se puede hacer, comportamientos. Los comportamientos o métodos son otra función aparte del constructor, ¿sí? Así que eso lo vamos a ver en la siguiente sección. Espero que no les haya confundido todo esto. Traté de ser lo más simple e ir pasito a pasito. Cualquier cosa igual esto lo vamos a ver muchísimas veces, así que no se preocupen. Nos vemos en la siguiente sección. En esta sección vamos a ver entonces métodos que nos van a permitir darle comportamientos a una clase. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiarnos esto, ¿sí? Que tenemos acá, y nos vamos a armar otra clase, por ejemplo, que va a ser la clase animal.js, y vamos a basarnos un poquito en lo que habíamos hecho en persona, ¿sí? Vamos a poner entonces en vez de persona animal, ¿sí? Va a recibir también nombre, edad, pero en vez de profesión podemos ponerle, por ejemplo, raza, ¿sí? Y acá le vamos a cambiar también raza y raza, ¿sí? Perfecto. Todo lo de acá abajo por ahora lo vamos a borrar. Y acá tenemos entonces un animal que al instanciarlo va a recibir nombre, edad y raza, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos a hacerlo. Vamos a poner entonces const manchita igual a new animal. Y vamos a poner que se va a llamar manchita. Va a tener un año y va a ser, o por ahí podemos poner especie, ¿no? Para que no sea, vamos a poner especie. Vamos a poner especie
Así podemos ponerle que es un perrito. ¿Sí? Y acá vamos a poner que es un perro. Y vamos a hacer otro de Pelusa, que va a ser de nombre Pelusa, 2 años, y va a ser un gato. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer un console log de Manchita y otro de Pelusa. Y vamos a ver si todo está bien. ¿Sí? Vamos a poner node animal. Hacemos enter y todo bien. Lo mismo que habíamos visto hasta ahora. ¿Sí? Perfecto. Vamos a borrar los dos console log y vamos a empezar a ver lo que es el método. Un método entonces es una función que representa un comportamiento propio de esta clase. ¿Sí? Pero a diferencia de lo que hacemos siempre, que es con la palabra función o si no definiendo una variable y haciendo una función de flecha, acá directamente le vamos a poner el nombre. ¿Sí? Vamos a ponerle entonces, por ejemplo, hacer sonido. ¿Sí? No va a recibir nada. Y acá adentro vamos a poner que haga un console log de hago un sonido genérico. Por ahora vamos a ponerlo así, ¿sí? Perfecto. Entonces, si yo quiero hacer esto, ¿qué voy a hacer? Voy a poner Manchita, punto, hacer sonido, ¿sí? Vamos a ejecutarlo, vamos a guardar y hacer node animal. Y dice, hago un sonido genérico. ¿Por qué? Porque acá eso es lo que dice el console log. Entonces, cuando yo ejecuto un método de una instancia, básicamente va a ser. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero pasarle por parámetro esto? ¿Se podrá? Vamos a probar. Vamos a ponerle entonces sonido, ¿sí? Y vamos a ponerlo acá como wow. Y acá lo vamos a poner como miau. Y acá vamos a pasarle entonces sonido. ¿Será que funciona o no funciona? Vamos a ver. Podríamos abrir, si les parece, también una terminal por fuera. Vamos a hacerlo. Vamos a cerrar la terminal y vamos a abrirla directamente de acá adentro. Vamos a mantener apretado Shift, clic derecho y vamos a abrir la terminal desde acá. Va a ser un poquito más fácil. Y ahí está. Perfecto. Ahora sí tenemos la terminal abierta en esta carpeta y vamos a poder hacer la ejecución desde acá. Recuerden que tiene que estar en la carpeta donde está el proyecto, si no, no le va a funcionar. Y acá podemos escribir node, entonces, y era animal, ¿no es cierto? Hacemos enter. Y fíjense que sonido de esta forma no funciona, ¿sí? Que es lo que nos dice sonido no está definido, ¿sí? O sea, este sonido no se puede mandar de esta forma, ¿sí? Vean, entonces, ¿cómo podemos hacer para que este sonido funcione? Tenemos que usar una propiedad o característica de la clase. Entonces ponemos this.sonido igual el sonido este. Y acá adentro lo que hay que hacer es poner this.sonido, refiriéndonos a la característica del animal. Entonces, si volvemos acá, volvemos a ejecutar, ahora sí dice wow, ¿sí? Porque la instancia es de Manchita. Ahora, si la instancia fuera de Pelusa, vamos a ver que hacemos lo mismo y dice miau, ¿sí? Porque le estamos pasando miau. Entonces, hacer sonido para Manchita va a ser wow y hacer sonido para Pelusa va a ser miau, ya que son dos objetos distintos, ¿sí? Hechos con la misma plantilla, pero que hacer sonido hace referencia a lo que nosotros le pasamos acá. Lo mismo si hacemos un console log, por ejemplo, o vamos a ponerle otro método. Vamos a poner uno que sea decir nombre. Vamos a recibir, no vamos a recibir nada. Y acá vamos a hacer un console log que diga, por ejemplo, poner entre backticks, hola, mi nombre es, y vamos a poner entre llaves y con el signo de pesos para que escriba un template string. Vamos a poner entonces mi nombre es this.nombre, ¿sí? Entonces, si yo ahora a Manchita le pongo decir nombre, tenemos que poner obviamente abrir y cerrar paréntesis para que llame al método, y abajo le ponemos lo mismo pero de Pelusa, guardamos y si volvemos acá a nuestro PowerShell, vamos a hacer un clear, vamos a poner node de animal, hacemos enter, dice hola, mi nombre es Manchita, hola, mi nombre es Pelusa. Todos dos animales puntualmente, aunque sean perro y gato, hablan, ¿sí? Quizás estamos en el universo del Dr. Dolittle, pero bueno, básicamente es para que ustedes entiendan que
para poder utilizar el sonido no lo podemos mandar como argumento y utilizar directo, porque esto que estamos mandando es para hacer una instancia, y esa instancia, para que tenga esa característica, hay que asignársela utilizando el this. Este this sonido es para que este animal, puntualmente llamado manchita o pelusa, tengan el sonido asignado, y ahí sí podemos utilizar en los métodos el this.sonido y el this.nombre, ¿sí? Entonces estos métodos, como pueden ver, son funciones dentro de clases que nos permiten hacer que tenga comportamientos esta instancia, ¿sí? Bien, me parece que ha sido más que suficiente para esta sección. Hemos visto cómo utilizar la terminal afuera, hemos visto cómo utilizar los métodos de clase para darle comportamiento, y hemos visto además una nueva clase que es la clase animal, que me parece muy entretenido que vayamos practicando entre todos, ¿sí? Así que nos vemos en la siguiente clase para seguir aprendiendo más programación orientada a objetos en JavaScript. Vamos a continuar ahora sí viendo encapsulamiento. Vamos a basarnos un poquito en esto que hicimos acá, pero hacerlo un poquito más complejo, ya viendo no solamente propiedades privadas, justamente que va a ser lo del encapsulamiento, sino por ahí hacer métodos que sean un poquito más complejos para ir subiendo la dificultad, ¿no es cierto? Vamos a hacer entonces el archivo mascota.js y vamos a hacer entonces la clase mascota, y vamos a utilizar justamente estas propiedades privadas para darle un poquito más de condimento a estas clases, ¿no? A partir de ECMAScript 2022 se agregó la posibilidad de hacer privadas las propiedades utilizando el numeral al comenzar el nombre, ¿sí? Esto es muy interesante, ¿sí? Cosa que antes no sucedía. Esto nos permite justamente hacer la protección que habíamos visto de no poder modificar ni obtener datos si no queremos que se pueda hacer desde afuera. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, nombre, especie, y vamos a agregar ahora, para divertirnos un poquito, energía y hambre. Si ustedes me preguntan por qué no pongo los puntos y coma, es porque depende. Yo he leído en internet que mucha gente lo considera buena práctica ponerlo, y hay como otra filosofía de ponerlo es mala práctica. ¿Por qué? Porque en general el punto y coma no es obligatorio, entonces bueno, están esas dos fuentes. Por lo cual yo en algunos lenguajes donde es obligatorio lo pongo, y puntualmente en JavaScript lo he dejado de poner porque me parece que está bien si hay un montón de gente que piensa lo mismo, ¿no es cierto? En principio quería explicarle, por si estaban pensando, ¿por qué no ponen los puntos y coma? Y bueno, porque hay toda una tendencia a dejar de ponerle los puntos y coma en JavaScript, ¿sí? Continuamos. Vamos a hacer el constructor. Y acá solamente vamos a recibir dos de estos. Vamos solamente a recibir nombre y especie, ¿sí? Lo que es energía y hambre, vamos a poner datos propios de todas las mascotas, ¿sí? Interesante, ¿no? Vamos cambiando un poquito, vamos complejizando. Está buenísimo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Recuerden que ponemos dis.nombre igual a nombre. Y recuerden que hacemos dis.especie igual a especie, ¿sí? Entonces vamos a mandar el nombre y la especie cuando hagamos la instancia. Pero ¿qué pasa con la energía y el hambre? Yo no quiero mandarlas desde afuera. Quiero que todos tengan la misma energía y el hambre para comenzar. ¿Cómo hacemos? Ponemos directamente dis.energía y le asignamos un valor, en este caso 100. Y dis.hambre ponemos que empiece en 0, ¿sí? Estos 4 elementos, como tienen este numeral, van a ser privados, ¿sí? Entonces no vamos a poder buscar la información desde afuera, que eso es lo primero que les quiero mostrar. Entonces, si yo quisiera acceder a esta información desde afuera, vamos a ver qué pasa. Vamos a poner const manchita igual new mascota manchita de tipo perro, y vamos a ver si puedo acceder. Vamos a poner manchita punto, y fíjense que me deja acceder a especie y nombre. ¿Ven esto? Vamos a probar. Vamos a poner especie, poner console log manchita.especie, vamos a guardar y vamos a ver qué pasa. Vamos a poner node de mascota y dice undefined, ¿sí? Muy interesante. ¿Qué pasa si yo pongo el asterisco? ¿Sí? Guardamos y me dice que no era la especie, es un field o un atributo o un campo privado, por lo cual no puedo acceder a esa información, ¿sí?
Muy interesante. Ya vamos viendo entonces que esto realmente es un atributo privado. Entonces, ¿en qué sección están ustedes? Están en encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Es la capacidad de hacer que las propiedades de un objeto no sean consumibles o editables desde afuera. ¿Sí? Estamos encapsulando para que sean secretas, privadas y no podamos modificarlas desde afuera. Muy interesante esto, ¿sí? Ahora, vamos a querer modificar y vamos a querer leer esa información. Pero ¿cómo? Lo vamos a hacer a través de métodos. Esto es muy interesante. Entonces, vamos a empezar haciendo algo muy típico de lo que es el encapsulamiento, que son los getters y los setters. Recuerden que get habíamos dicho que era para obtener y set para configurar, ¿sí? Entonces vamos a hacer el getter y el setter de nombre y especie, ¿sí? Entonces vamos a poner obtener nombre, ¿sí? No va a recibir nada. Y vamos a devolver, vamos a hacer un return de this.nombre, ¿sí? Vamos a poner entonces establecer nombre. Vamos a recibir el nombre en este caso. Poner nombre, por ejemplo, acá. Y vamos a poner this.nombre igual a nombre, ¿sí? Entonces acá tenemos un getter. Esto va a ser un getter, por eso es obtener. Y este va a ser un setter, que es establecer, ¿sí? O configurar. Bien, ¿vamos a probarlo? Vamos a poner acá abajo, entonces, un console log de manchita.obtener nombre. Y abajo vamos a poner lo mismo de establecer nombre. Le vamos a pasar, por ejemplo, que se llame gruñón. Y abajo vamos a volver a poner obtener nombre. Entonces, vamos a hacer primero un console log de obtener nombre, que nosotros le damos paso a manchita. Después le establecemos otro nombre. Y finalmente obtenemos nombre. Igual acá, perdón, para establecer nombre no hace falta hacer un console log. Disculpen, lo hacemos así. Mil disculpas, como hice el copiado, no me di cuenta que lo estaba poniendo dentro de un console log. Entonces, primero obtenemos el nombre, después le seteamos gruñón y después obtenemos el nombre nuevo. Vamos a probar a ver si funciona. Vamos a abrir la consola. Vamos a ver si le podemos poner acá. Vamos a poner acá al costado por ahora. Y vamos a poner entonces node de mascota, ¿sí? Vamos a poner enter y podemos ver que nos dice que el primer obtener nombre fue manchita y el segundo obtener nombre fue gruñón, ¿sí? La terminal también se puede poner acá. Yo la verdad que no la suelo usar así porque me parece un poco incómodo, pero para poder hacer estas clases me parece que está bien. Bien, perfecto. Entonces tenemos la terminal a la derecha y esto acá. Perfecto, buenísimo entonces. Bien, continuamos. Vemos que entonces con obtener nombre, con el getter sí podemos obtener la información privada. Y con el setter podemos editar. Entonces vos me estás diciendo, che, estamos agregando un paso más. ¿Eso es el encapsulamiento? Sí, esto es el encapsulamiento. ¿Pero por qué se hace esto? Porque en realidad acá lo estamos haciendo simplemente obteniendo y estableciendo nombre, pero acá podemos establecer seguridad. Ver cuando hagan proyectos más grandes o hagamos proyectos profesionales, normalmente para poder obtener o establecer el nombre se suele utilizar seguridad, a ver si ustedes están logueados, o a lo mejor esto se llama un backend, ¿sí? Entonces, no es que solamente encapsula para que no se pueda modificar, sino que realmente esto suele tener lógica dentro. Entonces, por eso es que se hace esta capa de abstracción, este encapsulamiento de esta forma, ¿sí? Perfecto. También podemos poner condiciones como, por ejemplo, que no nos manden algo vacío, que tenga un mínimo de letras, ¿sí? Se puede hacer un montón de cosas, chicos. Entonces, de hecho vamos a hacer una pruebita de eso. Por ejemplo, si el establecer nombre no tiene más de una letra, entonces queda un error en realidad, que vamos a hacer algo. Por ejemplo, entonces ponemos, si el nombre, if, nombre.length no es mayor que 1, o sea, si es mayor que 1, va a ser esto. Y si no, va a ser un console log, por ejemplo, el nombre debe ser mayor a una letra. ¿Sí? Entonces, si yo le mando acá vacío, así, guardamos. Fíjense que dice manchita, el nombre debe ser mayor a una letra, manchita. O sea que se mantuvo en este setter, en este establecer nombre, como no cumplió la condición de ser mayor a 1, no cambió el nombre y se mantuvo manchita y dio este error. ¿Sí? ¿Vieron para qué sirve esto? Le estamos poniendo lógica al establecer nombre para que se establezca únicamente cumpliendo ciertas condiciones, ¿sí? Esto es muy interesante. De hecho, lo vamos a dejar porque me gustó el ejemplo.
Bien, vamos a complicarlo un poquito más. Claramente esto está muy lindo y con esto ya hemos visto encapsulamiento, pero quiero mostrarles un poquito más, algo un poquito más complejo en mascotas, ¿sí? Vamos a poner entonces, aparte de obtener nombre y establecer nombre, que esto está muy bien, vamos a poner jugar, que no va a recibir nada, y vamos a poner la condición if this.energía es mayor que 0, entonces hacemos un console log, ponemos backticks y ponemos this.nombre, aunque también podremos usar el obtener nombre ahora, que también se podría usar acá, ¿sí? De esta forma, lo cual estaría muy correcto. Está jugando y divirtiéndose. Le restamos energía menos igual 20 y le sumamos a hambre más igual 10, ¿sí? Ahora, si no tiene más de 0 de energía, vamos a un else, vamos a hacer un console log, usamos backticks y ponemos entonces this.obtener nombre, está demasiado cansado para jugar, por ejemplo, ¿no? Y vamos a hacer alimentar como otro método, ¿sí? Que no va a recibir nada. Y vamos a hacer un poco lo contrario, ¿no? Vamos a poner if, si hambre es mayor a 0, entonces hacemos un console log de, ponemos backticks, ponemos así, ponemos this.obtener nombre, está comiendo una sabrosa comida, ¿sí? Vamos a agarrar el hambre y se lo vamos a bajar en 10, o podemos hacer, para que sea más fácil, vamos a bajárselo en 20 y vamos a hacer que la energía solamente suba a 10, ¿sí? Así en algún momento se queda sin energía, ¿sí? Y si no else, vamos a poner un console log, ponemos backticks y ponemos this.obtener nombre, no tiene hambre, ¿sí? Porque es menos que 0, ¿sí? Bien, bueno, y vamos a tener otro método que vamos a poner estado, ¿sí? El cual tampoco va a recibir nada, pero nos va a devolver un console log que diga this.obtener nombre es le vamos a poner this.especie, porque no le hicimos el get y el setter este, tiene this.energía de energía y vamos a poner this.hambre de hambre, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a jugar un poquito con esto. Primero vamos a poner manchita y vamos a tratar de jugar un poquito con esto. Entonces vamos a poner entonces manchita, punto, estado, y vamos a hacerlo jugar 2 veces, después vamos a alimentarlo, jugar 2 veces más, y vamos a poner el estado, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Estado, jugar, jugar, alimentar, jugar, jugar, estado, para ver cómo vamos, ¿sí? Vamos a poner entonces de nuevo acá. Y dice, Manchita es un perro, tiene 100 de energía y 0 de hambre. Manchita está jugando y divirtiéndose, Manchita está jugando y divirtiéndose, Manchita está comiendo una comida sabrosa, jugando y divirtiéndose, Manchita está demasiado cansado para jugar. ¿Y cómo quedó? Manchita es un perro que tiene menos 10 de energía y 10 de hambre, ¿sí? Entonces el último estado, ¿sí? Es menos 10 más 10. Entonces lo vamos a hacer que se alimente una vez más antes de jugar, a ver qué pasa, ¿sí? Vamos a borrar un poquito con clear y vamos a volver a ejecutarlo. Entonces dice, como está jugando, jugando, comiendo, jugando, comiendo, jugando, y terminó con menos 10 de energía y 0 de hambre, ¿sí? Muy entretenido, muy divertido cómo está haciendo esto. Bueno, como pueden ver, estamos utilizando métodos, ¿sí? Comportamientos de la instancia esta de la clase, ¿sí? Para poder hacer distintas cosas, ¿sí? La verdad está muy, muy interesante, muy divertido, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Esto fue encapsulamiento. ¿Por qué? Porque hemos visto estas propiedades privadas, ¿sí? Con lo que es el getter y el setter. Y además también hemos visto métodos un poquito más complejos que utilizamos algunas propiedades como estas, aunque también podremos utilizar para setear, ¿sí? Por supuesto, lo más importante que hemos visto ahora son este get y este setter, que es el obtener nombre y establecer nombre, y hemos visto que le hemos puesto una condición para que se setee el nombre y si no, no, ¿sí? La seguridad de esta condición es que tengan más de un carácter, ¿sí? Muy interesante, espero que les haya servido, les haya gustado, estuvo muy divertido y nos vemos en la siguiente sección.
En esta sección vamos a ver herencia. Para ello vamos a empezar un proyecto de cero para que nos sea más fácil y poder reutilizar algunas cosas que hemos visto y de paso practicar de nuevo algunas cosas y ir repasando, ¿no? O sea, vamos a hacer clic derecho, New, y vamos a hacer una carpeta y le vamos a poner herencia, ¿sí? Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code y vamos a arrastrar la carpeta herencia. Bien, vamos a crear entonces el archivo herencia.js y acá adentro vamos a crear un par de clases para practicar justamente herencia. Vamos a hacer la clase animal, vamos a usar un constructor que va a recibir nombre y sonido, ¿sí? Por ahora vamos a hacer sin encapsulamiento, porque vamos a ver puntualmente herencia, ¿sí? Lo recomendable siempre es encapsular, siempre hacer las propiedades privadas, pero ahora como vamos a ver herencia puntualmente, nos vamos a saltear un poquito eso, ¿sí? Ponemos disnombre, igual nombre, o sea, a la propiedad nombre del animal le asignamos lo que nos pasa por constructor, y lo mismo con sonido, ¿sí? Perfecto. El animal va a ser sonido, el cual va a ser un console log que diga this nombre hace this sonido. Ahora lo que vamos a hacer justamente es tomar esta clase y vamos a utilizarla para heredar a dos clases nuevas, la clase perro y la clase gato. Entonces vamos a hacer la clase perro que va a extends, ¿sí? Se va a heredar, va a extender de la clase animal, ¿sí? También va a tener un constructor, pero fíjense qué interesante va a ser esto. Vamos a recibir solamente el nombre, solamente va a ser el nombre, y vamos a utilizar la palabra super para pasarle el nombre, que básicamente es una de las propiedades que necesita el animal, pero también le vamos a pasar qué hace, y va a ser wow, ¿sí? Entonces, este super es el llamado al constructor del padre, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá. La palabra super, la palabra reservada super, hace referencia al llamado del constructor del padre del que hereda. El nombre lo vamos a hacer en la instancia del perro, pero todos los perros hacen wow, entonces nosotros a todos los que sean instancias de perro va a llamarle wow. ¿Vieron qué interesante cómo se va complejizando todo esto? Ahora, el perro va a tener algo propio del perro que no tiene todos los animales, ¿sí? Que va a ser mover la cola, mover cola. Va a hacer un console log que diga this.nombre. Fíjense que acá yo no tengo el this nombre, sino que me lo hereda el animal, ¿sí? Este this nombre me lo está heredando, ¿sí? Entonces va a funcionar. Está moviendo la cola felizmente. Fíjense que este this nombre es lo que va a heredar del animal. Entonces todas las propiedades que tiene el animal también las tiene el perro. O sea, tiene nombre, tiene sonido y tiene hacer sonido. O sea, tanto esto, como esto, perro lo puede utilizar porque extiende de animal. Entonces, perro le agrega más cosas. ¿Por qué? Porque en una herencia, mientras más abajo esté la herencia, más específico es. Animal es más general y perro es más específico. Entonces en perro le podemos poner cosas particulares del perro, algo más específico. ¿Y qué cosas son particulares del perro? Le estamos asignando el sonido wow, que es todos los perros hacen wow, y mover cola, que si nosotros instanciamos por ejemplo, un caballo o algo que no tenga cola, a lo mejor un ciervo que tiene la cola muy cortita, a lo mejor en vez de poner mover cola va a ser mover los cuernos, ¿sí? No sé. Ya vamos a ir viendo qué podemos hacer específico de cada cosa. Y ahora vamos a hacer lo mismo con gato. O sea, vamos a hacer class gato que extiende de animal. Fíjense que ya estamos ahorrando un montón de código porque ya en perro y gato no tuvimos que poner nombre y un montón de cosas que se van a repetir. Y acá adentro vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer constructor, vamos a recibir el nombre y acá en super vamos a poner el nombre y vamos a poner miau. Y vamos a poner una característica propia del gato que es ronronear, no va a recibir nada. Y vamos a poner console log this.nombre, que fíjense que gato tampoco tiene nombre, sino que lo está heredando de animal. Está ronroneando contento, ¿sí? Perfecto. Bien, vamos entonces ahora sí a hacer lo nuestro. Vamos a hacer las dos instancias, vamos a poner const perrito igual new perro. Fíjense que no estoy haciendo un new animal, sino que estoy haciendo un new perro que hereda de animal. Y vamos a pasarle, por ejemplo, entonces manchita y nada más.
porque wow ya lo tiene asignado la propia clase. Solamente hay que pasarle el nombre, ¿sí? Y fíjense que este nombre va a llegar hasta el animal y el sonido también. Ya vamos a ver cómo funciona, después se lo voy a mostrar. Llevamos el const gatito igual new gato y se va a llamar pelusa, ¿sí? Se va a poner entonces acá perrito punto hacer sonido, perrito punto mover cola y acá vamos gatito punto hacer sonido y gatito punto ronronear, ¿sí? Fíjense que hacer sonido lo pueden hacer las dos clases hijas, ¿sí? Porque la heredan del padre, o sea, hacer sonido está en animal, ¿sí? No está ni en perro ni en gato está hacer sonido. Y sin embargo, yo la puedo llamar porque está heredada. Entonces, hacer sonido lo puedo usar en ambos, ya que lo heredan de animal, ¿sí? En cambio, mover cola es propio del perro. Si yo al gatito le quiero hacer mover la cola, fíjense que va a dar un error eso, ¿sí? Ya lo vamos a probar. Primero vamos a comentar y después lo mostramos. Entonces vamos a probar. Vamos a abrir la terminal. Vamos a agrandar un poquito esto. Y vamos a poner entonces node herencia. Y dice, Manchita hace wow, que es el hacer sonido del perrito. Manchita está moviendo la cola felizmente, que es mover la cola. Fíjense que dice, Pelusa hace miau, sin hacer sonido. Y Pelusa ronronea contento. Ahora, si yo le pongo mover cola a Pelusa, fíjense que va a romper. Dice gatito mover cola, dice gatito mover cola is not a function. O sea que no existe en gatito. Porque eso no se puede heredar porque es de perro nomás. ¿Sí? Muy interesante. Bien, y con esto hemos visto herencia, ¿sí? Prácticamente lo que estamos viendo acá es que tenemos la clase animal, ¿sí? Que tiene nombres y sonido, y hacer sonido, y perro y gato utilizan el nombre y el hacer sonido para ambos, ¿sí? Sin embargo, tienen comportamientos específicos cada uno, como mover cola y ronronear, que eso es propio de la clase perro y la clase gato. Entonces, a medida que uno vaya descendiendo en esta jerarquía, va a ser cada vez más específico. Si nosotros en vez de ahora hiciéramos una clase que se llame, por ejemplo, puntualmente Chihuahua, que herede de perro, a su vez también va a heredar de animal y va a ser así una jerarquía, y el Chihuahua a lo mejor, por ejemplo, primero que va a poder utilizar mover cola y además hacer sonido, sino que también bueno, va a tener alguna característica puntual del Chihuahua, ¿sí? Pero bueno, no lo quiero complejizar tanto, creo que esto ha sido un gran ejemplo para que ustedes se lleven de herencia, y nos vemos en la siguiente sección. En esta sección vamos a ver polimorfismo, así que vamos a ir haciendo nuestro archivo polimorfismo.js y vamos a utilizar herencia acá también, así que vamos a ir repasando. Y para ello he preparado algo muy divertido, algo que me gusta mucho a mí, que son instrumentos musicales. Entonces vamos a achicar un poquito esto y vamos a hacer una clase instrumento, vamos a poner en el constructor nombre y vamos a ponerle disnombre igual a nombre, ¿sí? Bien, vamos a arrancar así. Simple, el instrumento es muy simple, solamente va a tener nombre, pero le vamos a agregar dentro de la clase también un método que va a ser tocar. No va a recibir nada y lo que va a ser lo siguiente: vamos a hacer un console log y vamos a poner disnombre del instrumento está produciendo un sonido, ¿sí? Perfecto, bien genérico. ¿Ven que es genérico esto? Esto es lo importante. Entonces, esto es una propiedad, ¿sí? O característica. Esto entonces es un método, ¿sí? Para repasar un poquito. Ahora vamos a hacer clases que hereden de instrumento, porque el polimorfismo, que es lo que vamos a ver en esta sección, está relacionada con la herencia, ¿sí? Vamos a hacer entonces la clase guitarra. Una cosa que me olvidé de decirles es que fíjense que las clases las estoy poniendo con mayúscula, ¿sí? Esto es muy interesante. Extends de instrumento, o sea que va a tener nombre y tocar, ¿sí? Heredado, ¿sí? Vamos a hacer un constructor que simplemente le pase a super el nombre guitarra, ¿sí? Fíjense que este constructor no recibe nada, simplemente vamos a poner new guitarra y ya va a saber que es una guitarra. Ahora, vamos a hacer
algo muy interesante que va a cambiar con respecto al gatito y al perrito, ¿sí? Muy interesante, y esto es lo que va a ser el polimorfismo. O sea, polimorfismo es la capacidad de múltiples clases a responder distinto a una misma función o método, ¿sí? Esto es el polimorfismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a sobreescribir, ¿sí? O pisar, o los nombres que ustedes puedan llegar a ver en internet, ¿sí? Normalmente en inglés es override, el método heredado. Entonces, vamos a poner tocar y vamos a poner entonces un console log. Y acá les voy a mostrar un truquito, ¿sí? Para poder hacer algo divertido, ya que estamos usando tanto la consola. Les voy a traer algunos códigos ANSI de escape para poder hacer colores, ¿sí? Se les voy a poner acá abajo. Y con esto, fíjense, tenemos varios colores. Fíjense que 31, 32, 33, 34, 35, 36. Esto hace que sean colores, ¿sí? Y vamos a utilizarlo para hacer un poquito más divertido todo esto, ¿sí? Yo acá lo voy a comentar, ¿sí? Igual todo esto se lo voy a dejar, por supuesto, en mi repositorio, no se preocupen. Y vamos a utilizar entonces un poquito esto para que sea rojo. Y ahora sí, vamos a poner backticks y acá vamos a poner disnombre, va a ser del instrumento que va a ser guitarra, ¿sí? Fíjense que yo le estoy pasando al super, o sea, al instrumento el nombre guitarra, o sea, el nombre va a ser este, ¿sí? Y va a decir, voy a poner, igual poner acá la guitarra, va a ser el nombre, está haciendo un solo impresionante. Y vamos a poner acá un signo de admiración, ¿sí? Y acá también, porque estamos en español. Guardamos y vamos a hacer lo mismo con otros instrumentos, ¿sí? Y utilizando otros colores. Vamos a hacer class batería. De hecho, podemos copiar, ¿no? Sí, vamos a copiar, total. Es muy parecido. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner batería. Lo mismo acá, batería. Y acá piano. Piano. Vamos a usar para la batería el verde. Sí, vamos a ponerle 32. Acá vamos a poner 32 para la batería. Y poner la batería está tocando los tambores a un gran ritmo. Y en el piano vamos a poner, por ejemplo, 33. Va a ser amarillo. Aunque me gustaría más azul. Vamos a poner 34. Vamos a poner el piano. Está, y aprovechando que estamos en azul, haciendo unas hermosas notas pentatónicas de blues. Y ahí va, ¿sí? Perfecto. Bien, y ahora les voy a mostrar un truquito que es para poder hacer el llamado a tocar de forma de ahorrar código, ¿sí? Voy a hacer una función que sea orquesta, que básicamente reciba el instrumento, ¿sí? Fíjense, esto va a ser muy loco. Y lo que hace va a ser a este instrumento que le pasamos, igual acá quiero que vaya en minúscula, perdón, lo haga tocar, ¿sí? Ahí está. Perfecto. ¿Qué les parece? Podemos poner banda, ¿no? Porque orquesta es muy... me hace acordar a mi abuela. Vamos a poner banda. O show. Vamos a ponerle show. Show banda. Ahí está. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a poner acá abajo lo siguiente. Vamos a hacer una instancia de cada uno. Poner entonces const guitarra. Va a ser una nueva guitarra. Const batería. Va a ser una nueva batería. Const piano. Va a ser un nuevo piano. Por algún motivo esto me está dando un errorcito. Ah, le había puesto acento. Miren, disculpen, miren. Me había puesto un acento acá. Ahí está, perfecto. Guarda con los acentos, que son... el acento es otra letra distinta, ¿eh? Entonces fíjense que acá tengo una guitarra, una batería y un piano. Y ustedes me dirán, che, ¿por qué no le estás pasando ningún argumento? Porque en realidad el constructor no está recibiendo ningún argumento. Yo estoy poniendo por dentro guitarra, batería y piano, pero el constructor, fíjense que no recibe ningún argumento. El constructor del padre está recibiendo guitarra, piano y batería desde las clases hijas, ¿sí? Fíjense cómo se va complicando un poquito. Esto es muy interesante. Ahora, esta función la vamos a utilizar justamente para hacer tocar cada instrumento. ¿Cómo lo hacemos? Usamos show banda y le pasamos la guitarra, la batería y el piano. ¿Por qué hago esto? Solamente para que ustedes se diviertan y vayan viendo cómo se entremezcla. Entonces esta función lo que hace es hacer la ejecución de tocar, ¿sí? Si no, tranquilamente podremos hacer guitarra.tocar, qué sé yo.
pero es como para que ustedes vean que se puede ir reutilizando el código e ir ahorrando el código. Bueno, acá un poco no ahorramos mucho. Esto sería lo mismo, como les decía yo, de hacer esto, ¿no? Guitarra.tocar es lo mismo que hacer esto, ¿no? De hecho, vamos a hacerlo de esa forma primero para que ustedes vean. Y esto también lo vamos a poner de esta forma para que ustedes vean que esto funciona. Vamos a abrirlo. Vamos a poner node de polimorfismo. Y fíjense que dice, la guitarra está haciendo un solo impresionante. La batería está haciendo, está tocando los tambores a gran ritmo. El piano está haciendo unas hermosas notas pentatónicas de blues. Fíjense que está con colores y utiliza tocar, tocar y tocar. ¿Sí? Instrumentos, chicos, no estamos hablando de otra cosa. Y el mismo método que a su vez heredaron del padre, lo están utilizando distinto. Están haciendo una superposición, una sobreescritura o un override, que se le suele llamar, y esto es el polimorfismo. El polimorfismo es utilizar el mismo método en distintas clases hijas que tienen distintos comportamientos. Ahora vamos a volver a poner esto así, de esta forma, y van a ver que funciona exactamente igual. ¿Sí? Entonces estamos utilizando show banda, que lo que hace es recibe la instancia de instrumento y lo hace tocar. ¿Sí? Muy interesante para que ustedes vean también cómo podemos hacerlo de esta forma. Creo que ha sido un gran ejemplo de polimorfismo y me parece que le está ayudando también un poquito a ver cómo utilizar la herencia, que la estamos utilizando acá, y el polimorfismo justamente porque estamos agarrando tocar y lo hacemos tener distintos comportamientos según la clase hija. ¿Sí? Muy interesante, ¿verdad? Espero que les haya servido y nos vemos en la siguiente sección. Para esta sección de abstracción me he hecho un cafecito. Salud. Qué rico que es tomar cafecito. Así que si ustedes no están tomando cafecito, háganse uno, que esta sección está relacionada con el café. ¿Por qué? Porque para ver abstracción lo que hice justamente es preparar un ejemplo de hacer una máquina de café, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Bueno, que la persona que va a utilizar, ¿sí?, nuestro proyecto no tiene por qué saber la complejidad del mismo. Entonces, justamente eso va a ser la abstracción. Del mundo real abstraemos y toda la complejidad, ¿sí?, no se la damos al cliente. El cliente lo único que tiene que hacer es tocar los botones y recibir el café que él quiere, ¿sí? O sea, vamos a hacer un nuevo archivo que se va a llamar abstracción.js y vamos a hacer un ejemplo usando todo lo que usamos antes de nuevo, así ustedes también van repasando, pero vamos a tratar de entender un poquito el concepto de abstracción. Vamos a ver algunas cosas que no hemos visto hasta ahora, como por ejemplo que no se pueda hacer una instancia de la clase padre, ¿sí? Porque hasta ahora, si nosotros vemos los ejemplos anteriores, ¿sí?, yo podría haber hecho una instancia de animal y una instancia de instrumento. Yo puedo hacer un new instrumento, un new animal y hubiera funcionado. Yo ahora, por ejemplo, les voy a mostrar algo para que no puedan hacer una instancia de la clase abstracta, ¿sí? O sea, va a haber una clase que va a ser abstracta porque va a ser una abstracción de lo que queremos, pero no se va a poder instanciar, ¿se entiende? La abstracción quiere decir que vamos a tomar conceptos de la vida real y lo vamos a llevar a un concepto, justamente a un concepto, ¿no? Algo conceptual, algo abstracto, ¿sí? Pero primero, un sorbito de café. Ahora sí, continuamos. Vamos a hacer la clase abstracta de máquina de café, pero en JavaScript no existe exactamente una clase abstracta como en Java, por ejemplo. En Java podemos decir que es una abstract class, ¿sí? Acá no. Pero les voy a mostrar cómo se hace para que sea abstracta, ¿sí? Hacemos la clase, entonces, máquina café, o pongamos máquina de café, sí, me gusta más así. Abrimos, vamos a hacer un constructor y fíjense que acá viene la primera novedad. Ojo con esto. If new.target es igual a máquina de café, ¿sí?, de esta forma, entonces vamos a tirar un error que diga no se puede instanciar la clase máquina de café porque es abstracta, ¿sí? Entonces, la primera consigna es una clase abstracta no está hecha para instanciarla, está hecha para que las hijas la hereden, ¿sí? Eso es lo primero que ustedes tienen que saber. La clase abstracta, ¿sí?, es
una clase que le va a dar forma a las clases hijas, ya que va a tener ciertas características, pero no está hecha para ser instanciada. Las instanciadas van a ser las hijas. Al igual que nos había pasado antes, ¿no? Al igual que animal y al igual que instrumento. No era la idea que se instancien esas. La idea es instanciar guitarra, batería y piano, ¿sí? Lo mismo con esto. Máquina de café, la idea no va a ser que se instancie, sino que vamos a tener distintas máquinas de café que la idea es que se puedan instanciar, ¿sí? Bien, vamos a hacer los métodos abstractos, que va a ser seleccionar bebida. Y acá, ¿cómo hacemos para que sean abstractos? Y bueno, básicamente estamos queriendo obligar a la persona a que los haga un override, ¿sí? O sea, que use polimorfismo. Entonces, si quiere utilizar seleccionar bebida sin haber hecho el override, vamos a tirar un error. Se va a poner throw, new error. Este método debe ser implementado, ¿sí? Entonces es un método abstracto porque estamos obligando. Si vos no lo haces un override, si no lo sobreescribís, si no lo pisás, no haces polimorfismo, va a dar un error. Ahora, después vamos a hacer ahora sí dos métodos que van a ser normales. Vamos a hacer preparar bebida. Vamos a hacer un console log que sea preparando el brebaje. No sé cómo se escribe brebaje. Vamos a buscarlo. Sí. No sé si es la palabra correcta. Yo lo pongo así. Usted póngalo mejor. Yo quiero poner la palabra brebaje para que ustedes sepan que tengo mucho diccionario encima. Aunque no sepa lo que significa. Vamos a hacer servir bebida. Porque va a ser una máquina, recuerden. Va a poner console log sirviendo el café en el vaso, ¿sí? Y hacer café va a llamar a los otros tres métodos, ¿sí? Esto es muy interesante, no lo habíamos visto hasta ahora. Vamos a poner this.seleccionar bebida, this.preparar bebida y this.servir bebida. Este entonces va a ser el método público que va a definir el comportamiento y flujo general. Esto es parte de hacer una abstracción, ¿sí? Nosotros le estamos dando un método público, que es hacer café, que va a ordenar, ¿sí? Que va a permitir tener el comportamiento que nosotros queremos que tenga esta clase. Terminamos con la clase de máquina de café, así que vamos un poquito más abajo y ahora sí vamos a hacer nuestras dos máquinas de café que heredan o extienden, ¿sí? De esta clase que hicimos antes. Entonces vamos a hacer class expresso machine, vamos a ponerle, o máquina express, bueno, está bien así, extends de máquina café. Y vamos a hacer. Bueno, acá no hace falta llamar al constructor de super porque este constructor no hace nada, ¿sí? No recibe nada, ¿sí? Simplemente chequea que no podamos hacer una instancia de máquina de café. Y así que directamente lo que queremos hacer es sobreescribir, ¿sí? Es seleccionar bebida, ¿sí? Vamos a poner seleccionar bebida y vamos a hacer un console log. Has seleccionado un expreso. Y acá quiero mostrarles algo muy interesante. Vamos a hacer otro que va a ser, por ejemplo, cappuccino, va con doble P, ¿no? Cappuccino, sí, creo que sí. Machine, extends, máquina de café. Y vamos a hacer, fíjense, bueno, esto vamos a hacerlo igual, esto lo voy a copiar, pero quiero mostrarles algo muy interesante. Acá va a decir cappuccino, pero fíjense, quiero sobreescribir, por ejemplo, preparar bebida poniendo lo siguiente. Quiero poner que haga una espuma, por ejemplo, realizando espuma, por ejemplo, ¿no? Y después ya sí quiero que continúe con esto, ¿sí? Sí quiero que continúe con esto. Entonces, ¿cómo hago? Hago super, para llamarlo a la clase padre, y pongo punto preparar bebida. Y de esa forma también estaría utilizando el preparar el brebaje, ¿sí? Esto es nuevo también, entonces tenemos dos cosas nuevas. Tenemos el new target para que no nos permite instanciar la máquina de café y tenemos la utilización del super para llamar cosas del padre. Bien. Vamos a instanciar cada una, vamos a hacer entonces const expreso igual new expreso machine. Vamos a hacer un const cappuccino. Cappuccino, de esa forma. No, sin H, así. Perfecto. New cappuccino machine. Y simplemente vamos a hacer entonces que el expreso haga café. ¿Sí? Hacer café. Vamos a hacer un console log acá. Separar, así, y abajo vamos a poner cappuccino punto hacer café, ¿sí? Entonces, fíjense que vamos a utilizar el método hacer café de la clase padre, de la clase abstracta, ¿sí? Que va a tener sobrescrito el seleccionar bebida y en el caso del segundo también el preparar bebida, ¿sí?
y no vamos a poder instanciar esto. Después vamos a probar si podemos instanciar y todo eso. Pero vamos a ver el ejemplo primero. Hacemos node de abstracción y dice, ha seleccionado un expreso, preparando el brebaje, sirviendo el café en el vaso. ¿Sí? Eso fue hacer café por el expreso. Ahora, si seleccionamos un cappuccino, dice, ha seleccionado un cappuccino, realizando la espuma. Fíjense que hemos sobrescrito preparar bebida y hemos puesto también la espuma, preparando el brebaje y sirviendo el café en un vaso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera instanciar máquina café? ¿Sí? Que era lo que yo le decía que con este new target hemos prohibido. Vamos a poner máquina de café. Vamos a guardar y vamos a ver si se puede. Vamos a borrar todo para que el error nos quede arriba. Y vamos a ver si se puede. Y dice que no. ¿Por qué? Porque dice no se puede instanciar la clase máquina de café porque es abstracta. ¿Sí? Muy interesante, esto es nuevo. Y otra cosa que también es importante es si no hacemos override de seleccionar bebida, vamos a comentar tanto acá como acá. O sea que no la vamos a ver sobrescrito y vamos a probar. ¿Sí? Vamos a borrar esta instancia. Y fíjense que ahora dio otro error. ¿Sí? Y el otro error es... perdón, esto no lo había guardado. Disculpen. Ahora vamos a probar de nuevo. Y dice, este método no está implementado. ¿Dónde? En la línea 11. O sea, me está tirando este error. ¿Sí? Fíjense que para leer el error, está el error acá. Pero aparte dice que la línea 11 es donde está el error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente Expresso Machine no está implementando este método. ¿Sí? Hay que implementarlo, o sea, sobreescribirlo. Perfecto. Bien, y eso creo que ha sido todo. ¿Sí? Me parece que ha sido todo lo que hemos hecho. Ya hemos visto los errores que puede tener. Y eso ha sido la abstracción. O sea, en repasando, estamos tomando un caso de la vida real y lo estamos abstrayendo y la persona simplemente hace café. No sabe la complejidad que hay atrás y vemos que no se puede instanciar la clase abstracta porque le pusimos este método. Ya van a ver, si ustedes están también estudiando otro lenguaje de programación, que las clases abstractas no hace falta hacer esto, porque simplemente definiéndolas como abstractas ya van a ser no instanciables, ya que van a ser para utilizar como plantillas de las plantillas. ¿Sí? Las clases abstractas son para moldear las clases, que a su vez moldean objetos. ¿Sí? Muy interesante. Bueno, esto ha sido todo en esta sección. Espero que les haya sido útil. Nos tomamos un cafecito juntos y nos vemos en la siguiente sección. Y vamos ahora sí con la última sección de este curso. La verdad que estoy muy contento que hayamos llegado hasta acá. En lo cual vamos a ver la palabra static, ¿sí? Que es para hacer que propiedades y métodos sean estáticos. Ya voy a explicar qué sería. Entonces vamos a poner el modificador static se utiliza para que propiedades y métodos sean de la clase y no de las instancias. ¿Esto qué significa? Que vamos a poder acceder directo a ellas sin instanciar. Esto cambia mucho las reglas de juego, ya que, como les había dicho antes, nosotros antes necesitamos instanciar para poder utilizar tanto las propiedades como los métodos, pero en este caso va a haber momentos en los cuales necesitemos utilizar estas cuestiones estáticas. ¿Y por qué se llaman estáticas? Porque en realidad cada plantilla, ¿sí?, va a sellar cada una de las instancias con estos métodos y propiedades estáticas. Entonces es estático porque está en cada una de estas variedades, digamos, estos objetos, estas instancias hechas por la plantilla, por la clase, ¿sí? Vamos a probarlo. Vamos a hacer una clase calculadora y vamos a utilizar el método sumar, por ejemplo, ¿no? Va a recibir A y B y va a retornar A más B, ¿sí? Perfecto. Yo, para poder utilizar esto, lo que tengo que hacer es hacer un const calculadora igual, acá minúscula, perdón, new calculadora, ¿sí? Y tengo que, por ejemplo, hacer un console log de calculadora.sumar y le paso, por ejemplo, 2 y 3. Entonces, si yo ahora hago un node, vamos a secar un poquito que esto no hace falta, un node de static, ¿sí?, me da 5.
2 más 3 es igual a 5, ¿sí? Esto es lo que habíamos visto hasta ahora, ¿sí? Ahora, a lo mejor yo quiero una clase calculadora en la cual tenga todos los métodos estáticos, porque no hace falta instanciar, no quiero instanciar una calculadora. ¿Para qué quiero instanciar una calculadora? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, usamos la palabra static, acá, ¿sí? Y simplemente podemos hacer un console log, ¿sí? De calculadora con mayúscula en este caso, punto sumar de 2 más 3. Entonces, fíjense que si ahora vuelvo a llamar, me va a dar 5. ¿Por qué? Porque el método es estático. Entonces, directamente puedo utilizar el nombre de la clase y utilizar el método estático, ¿sí? Lo mismo si tuviera una propiedad. Si tuviera una propiedad static número, por ejemplo, vamos a ponerle 10. Fíjense que podríamos hacer lo mismo. Calculadora.número. Y de esa forma estamos ingresando al número estático directamente de la clase. Porque es una propiedad de clase o un atributo de clase y un método de clase. Esto de llamar de clase es porque justamente es estático, ¿sí? Bien, vamos a hacer algo un poco más prolijo, algo que deberíamos haber hecho al principio, que es básicamente hacer todos los métodos, ¿no? Restar A y B, retorna A menos B, lo mismo con multiplicar, retorna A más B. Y en el caso de dividir, sí hay que tener cuidado porque acá puede haber un error. Entonces ponemos dividir, static, si A y B. Acá si B es igual a 0. O podemos ponerlo en 2 por las dudas lo manden como string. Habría que tirar un nuevo error. No se puede dividir por 0. Y si no, retornamos A dividido B, ¿sí? Como un poquito con el Shift F. Y ahora sí, es un console log de calculadora.sumar. Hemos dicho 2 y 3. Vamos a restar los 6 menos 3. Vamos a multiplicar 2 por 3 está bien. Y a dividir 10 dividido 5, ¿sí? Vamos a guardar. Vamos a llamar esto. Y nos da 2 más 3, 5. 6 dividido 3. Perdón, 6 menos 3, 3. Multiplicar 2 por 3, 6. Y 10 dividido 5, 2. ¿Sí? Perfecto. Y bien, ya tenemos entonces explicado qué sería entonces la palabra static. También hemos visto polimorfismo, herencia, abstracción y todo, ¿sí? La verdad que está muy interesante todo esto. Y bueno, este ha sido el curso de JavaScript avanzado, programación orientada a objetos. Así que creo que ha sido un gran cursito, el primer curso de JavaScript avanzado y me parece que ustedes han aprendido un montón. Así que bueno, los dejo con la despedida y muchas gracias por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el siguiente curso de Sergi Code. No saben el orgullo que me da que hayamos terminado otro curso juntos, en este caso JavaScript avanzado, programación orientada a objetos. Creo que ha sido un increíble curso con mucha teoría y mucha práctica. Hemos practicado cada uno de los conceptos y, ojo, tienen que practicar mucho, ¿sí? Yo cada cosa que practico con ustedes tienen que hacer su propia versión. Si yo hice de animalitos, ustedes hagan de empleados. Si yo hice de, por ejemplo, de empleados, ustedes hagan, no sé, de bandas de rock. Ustedes también experimenten para poder ir practicando todos estos conceptos. Y ustedes se preguntarán, no hubo un proyecto final como siempre. Sí, lo he separado porque mucha gente no se entera que hay proyectos finales al final del curso. Y además ustedes me han pedido que saque videos más seguidos para ustedes mantenerse en forma. Así que creo que esta es la mejor solución. Hacemos videos un poquito más cortos y los proyectos finales los saco aparte. Así que en las próximas semanas va a estar saliendo el proyecto final de JavaScript avanzado, programación orientada a objetos, con alguna temática muy interesante, muy divertida seguramente. Espero que les guste, déjenme en los comentarios si les parece bien que divida un poco más las secciones y saque videos más seguidos. Y por supuesto les pido que dejen un like y se suscriban al canal para que seguir creciendo y llegarle a más personas que les pueda llegar a servir este material. ¿Lo están pasando bien? ¿Les sirven los cursos? Déjenme en los comentarios por favor, que quiero saber para por supuesto ir mejorando y que a ustedes les sirva todo esto. Muchas gracias por haberme acompañado hasta acá y nos vemos en el siguiente curso de Sergi Code acá en mi canal de YouTube.